Cuando yo celebro un contrato, lo que se genera es un resultado específico. Y se discute este resultado. Porque ¿sabemos qué cosa hay acá? ¿Qué vas a hacer? Genial. Acá vamos a encontrarnos en la aplicación. Mi pregunta ahora es, ¿cuántas? Eso depende, ¿no? Eso depende ¿de qué? El tipo de contrato que Ciertamente depende, pero depende de qué, del tipo de contrato. Bueno, ¿ah? Depende del tipo de contrato. En los 90 del siglo pasado, ¿ya? El Código Civil alemán sufrió una modificación muy fuerte y se incluyó el tema del que vamos a hablar ahora. Oye, pero yo no he venido a estudiar esto, yo he venido a actualizarme en el derecho privado peruano. Ya, pero el tema que se discute hoy día en materia de obligaciones está centrado en eso. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la pregunta teórica? ¿Va a llevarme a responder o nos va a llevar a responder una cosa muy simple? Y les voy a poner un solo ejemplo de las múltiples cuestiones que podríamos dilucidar a propósito de esto. Juan y Pedro, vamos, Juan, ¿sí?, celebra un contrato con empresa de transportes Apocalipsis. Existe, es una entidad. Sí, existe. Entonces, celebra un contrato con esta entidad, que es una entidad respetable, o sea, el nombre no es que nos asuste ni nada, ¿no? Entonces, celebra el contrato con la empresa. El contrato es un contrato de transporte para llevarlo de Lima a Trujillo. Imaginemos que la empresa en cuestión lo lleva a Trujillo. Sufre un lamentable accidente. No seamos dramáticos, nadie muere, ¿ya? Pero Juan era modelo y se iba a Trujillo a un desfile de modas. Como consecuencia del accidente, él se desfigura un poquito, no se muere, ya un poquito golpeado por la vida, ¿ya? Pierde todos los trajes con los que iba a desfilar, ¿ya? Pierde las maletas y obviamente no llega a Trujillo. Esto pasa en, digamos, por Supe, y ahí es donde se genera el problema. ¿Sí? Entonces, tenemos una situación concreta. ¿En qué vía va a demandar indemnización por varios servicios? Ya sé, responsabilidad civil. ¿Pero en qué vía? No estoy hablando por el proceso. ¿Contractual o extracontractual? Contractual y por todo. Y por nada. Hay un contrato de transporte. Puede también se ha quemado, o sea, se ha desfigurado y toda esta cosa. Eso, el daño, como quieran llamarlo. Yo lo llamo daño moral, ¿ya? Pero da igual cómo lo llames. Yo no creo en la teoría del daño a la persona, por ejemplo. Yo no creo que debió incorporarse a nuestro sistema de daño a la persona, pero eso es coyuntural. Llámalo como quieras. La cuestión es que Juan está desfigurado. ¿En qué vía exige la indemnización por haberse desfigurado? ¿Es contractual? Es extracontractual, porque, digamos, no es parte de la prestación materia del contrato de transporte. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El caso que les he planteado es un caso que se ha dado muchísimas veces en la historia, y es más, con más simpleza de repente está en el Tratado de Droit Civil de Henry León y Jean Masson. O sea, los hermanos Masson comentan en su tratado de derecho civil ese caso. Y lo comenta Francisco Messineo en Italia, y lo comentan acá en nuestro país también muchas personas. Lo ha mencionado alguna vez Leiser León, lo ha mencionado Rómulo Morales, yo he escrito de lo mismo. O sea, hay mucha gente que ha discutido sobre este tema, ¿sí? Y para responder esa pregunta,
Es determinante empezar por el paradigma de la obligación. ¿Por qué? Porque cuando yo digo cuántas obligaciones nacen del contrato, me puede llevar a respuestas distintas con fenómenos como ese y a evaluar el contexto del derecho de una manera diferente. ¿Sí? Dos posibles respuestas. ¿Sí? Solo dos. Mi depende son dos. Con lo que se darán cuenta que no depende de las prestaciones ni de la naturaleza del contrato, dado que si hay muchos contratos, yo no puedo asumir que la multiplicidad de contratos determina este efecto. ¿De qué va a depender? De tu perspectiva respecto a qué cosa es una obligación. ¿Sí? ¿Cuántas obligaciones se generan? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Ya? En un contrato de transporte, en un contrato de compra-venta, en cualquiera, empecemos el universo de análisis con cualquier contrato con prestaciones recíprocas, para que quede claro lo que quiero llegar. Y simplifiquémoslo con la idea de la compra-venta, que es el más conocido y paradigmático de los contratos. ¿Cuántas obligaciones hay? Hay dos posibilidades de análisis. Cuando yo celebro un contrato de compra-venta, nace del contrato de compra-venta dos obligaciones. La obligación de transferir la propiedad del bien al comprador, del vendedor al comprador, y la obligación del comprador al vendedor de pagar el precio en dinero. ¿Sí? O sea, esta es una obligación y esta de acá es otra obligación. Es muy simple, dos obligaciones. ¿Sí? Cuando yo estudiaba, la primera persona que me dijo esto fue un profesor que yo cogí la primera vez que dictó en mi universidad. ¿No? Fue mi profesor la primera vez que él dictó en la universidad y me dijo una cosa que nadie me había dicho en clase. Esto. Entonces yo, que era bien pesado de clase, levanté la mano y le dije, oye, perdón, ¿y qué cosa vincula a estas dos obligaciones? Ah, pues el contrato. ¿Cuál contrato? Sí, el contrato ya no existe. ¿Pero cómo? No, es que ya no existe. Estaba debatiendo con Mario Castillo. Entonces, ya no existe, pero es que ya no existe una obligación. Esto ya no está, estamos en esfera obligacional. ¿Qué es lo que vincula a eso? El contrato. Ok, entonces, nacen obligaciones porque hay una obligación de transferir propiedad y hay una obligación de pagar el precio. Entonces, ¿hay dos obligaciones? Sí. Ok. Asumamos. Nunca me convenció. Yo tengo una idea diferente. ¿Sí? Yo me formé en un esquema lógico distinto. Sea cual fuere el contrato, para mí nace siempre una sola obligación. Una sola. ¿Y qué es lo que pasa? Escuché un susurro. Exacto, doctora. Lo que hay dentro de la obligación son prestaciones. Entonces tienes a este y a este, y esta es una prestación y esta es otra prestación, pero dentro de la misma obligación. ¿Dónde está la confusión? En que los franceses confundían prestación con obligación. ¿Sí? Y lo digo con mucho respeto, pero lo que pasa es que Manet es heredero de la tradición francesa. O sea, si hay un jurista francesado en el Perú, es Mario Castillo. Él es heredero de la tradición francesa. Si ustedes van a su biblioteca, es una biblioteca enorme, preciosa, en el estudio de abogados, y se van a encontrar con que el 80% de los libros de Mario están en francés. Entonces, es una biblioteca muy tradicional en la dogmática francesa. Yo creo que hay dos obligaciones, perdón, yo creo que hay una sola obligación con dos prestaciones.
¿Y qué es lo que integra las prestaciones? La obligación. ¿Qué es lo que le hace a una? La obligación. Para mí, la obligación no es un deber jurídico, sino un total vínculo que interrelaciona situaciones jurídicas complementarias pero antagónicas en momentos diferentes, que son el crédito y la deuda. Tanto así que en un momento este va a ser acreedor y en otro va a ser deudor, y en otro momento este va a ser acreedor y va a ser deudor, pero no es de obligaciones distintas, es de una sola obligación. ¿Sí? La lógica francesa se conoce como la idea del sinalagma genético. No sé si lo han oído, ¿no? O sea, esto es de que está en la génesis de las obligaciones, o sea, el contrato, como decía Mario, la vinculación entre estas. Este planteamiento, que es más bien de corte germano-italiano, se conoce como sinalagma funcional. Porque no importa del contrato, sino importa la unidad de esas prestaciones. Porque las prestaciones sinalagmáticas se entienden integradas unas con otras. No porque el contrato me lo diga, sino porque así funcionan. O sea, el sinalagma funcional son las prestaciones en sí. Sí, es que son prestaciones. Y por eso hablas de prestaciones recíprocas. Y el No es sinalagma obligaciones genético recíprocas. Es la obligación. ¿Perdón? Y el sinalagma genético es la obligación. La obligación, que te generan dos obligaciones. La respuesta de los hermanos Masó al caso que ustedes, al caso que comentamos del accidente de tránsito, es obviamente la responsabilidad es extracontractual, porque no puede ser de ninguna manera de otra naturaleza. Porque si yo he celebrado un contrato, nace una obligación de transportar y otra obligación de pagar el precio del contrato de transporte, siendo que no hay absolutamente nada más. Y al no haber absolutamente nada más, me encuentro con que si alguien pierde una pierna en un accidente, esto, la pérdida de la pierna, no es materia ni de esto ni de esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y como no es materia de ninguna de esas dos cosas, esto necesariamente tiene que ser la pérdida de la pierna dilucidada como responsabilidad extracontractual. ¿Sí? ¿A qué te lleva el otro escenario? Que es el otro escenario lo que justificó la modificación al Código Civil alemán, que es absolutamente vigente en nuestro sistema jurídico. Digamos, es así, sin modificación alguna, es absolutamente vigente. Y es el tema que se puso de moda en los últimos 10 años. O sea, mucha gente quería investigar sobre este asunto, quieren hacer una investigación, quieren escribir un artículo sobre esto, y muchos, incluyéndome, hemos escrito sobre este asunto. Yo soy muy dado, ya me conocen en estos días, soy muy dado a poner ejemplos, digamos, que puedan comprenderse más allá del derecho. Yo siempre menciono que si nosotros miramos al cielo o hacemos una evaluación, vamos a ver estrellas, planetas, la luna y cosas por el estilo. Los científicos hace mucho tiempo se dieron cuenta de que cuando hacían un cálculo matemático sobre la gravedad de los cuerpos celestes que se ven, los cálculos fallaban, o sea, no cuadran. O sea, si tú sumas lo que ves en el espacio, digamos, haces ecuaciones matemáticas especulativas, porque no vas a pesar Júpiter, ¿no? Pero haces ecuaciones matemáticas, los números no te cuadran, nunca te cuadran. ¿Y por qué no te cuadran? Porque hay algo más en el universo. Lo deben haber oído. No sé si han oído hablar de la materia oscura. Por ciencia ficción la deben haber oído, ¿ya? Pero hay una cosa todavía más rara en el universo y que explica el cálculo, que se llama energía oscura. Es más, la mitad del universo está hecha por energía oscura, lo que pasa es que no sabemos qué cosa es. La otra cuarta parte es materia oscura y la otra cuarta parte es lo que vemos. Todo lo que conocemos es la última cuarta parte. Y no es que esté lejos, porque la materia oscura está cerca, igual, pero es difícil calcularla. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo
medio astronómico. Lo que pasa es que, así como la definición del universo no puede englobar simplemente aquello que percibimos, el asunto en el que se dieron cuenta los alemanes es que la obligación no puede incluir solamente eso. Es algo extremadamente obvio, pero que muchos dejan de lado. Si yo digo que celebrar un contrato nace de esas obligaciones, no hay más. Y todo lo que no esté vinculado a prestación, contraprestación, entre comillas, no significa nada. No es este mundo. En el otro esquema, yo tengo un sinnúmero de prestaciones. O sea, tengo lo que se ve en el papelito, en el contratito, pero hay más que eso. Un montón de prestaciones adicionales. ¿Sí? O sea, esto no es todo. Hay un montón de prestaciones adicionales. ¿Cómo lo van a percibir? De una manera muy sencilla. Imagínense que quiero celebrar contigo un contrato de transporte. Imagínense que al terminar la clase tú te quieres ir, no sé, pues, a Ica y celebramos un contrato de transporte. Entonces, mira, yo te puedo llevar a Ica encantado, te llevo por 50 soles y tú aceptas. Termina la clase, bajamos y todos así, van mirando cómo voy a llevarla, me planto al costado de mi carro, quito la alarma y abro la maletera y le digo, sube. Ella me va a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo me vas a llevar en la maletera? ¿Me estás secuestrando? No te estoy secuestrando, estoy cumpliendo con la prestación de contrato de transporte. Pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a subir en la maletera? Perdón, ¿cómo se te ocurre aquí que vas a subir en la cabina de mi carro? No porque yo sea un sujeto valioso, no lo digo por eso. Pero ¿cómo se te ocurre aquí que vas a subir ahí necesariamente si la prestación es transportarte? Tú me das los 50 soles y yo te transporto. ¿Dónde está que te tengo que transportar cómoda, que te tengo que transportar sentadita ahí a mi costado, poniéndote música y aire acondicionado? No dice nada. Es más, en la maletera te va a llegar el aire acondicionado. ¿Ya? No sé si notan eso. Los alemanes se dieron cuenta que ese ejemplo es un absurdo y que a ese ejemplo te lleves en la alarma genética. Porque si tú dices que del contrato nacen dos obligaciones, porque tú categorizas sin alarma genético en función de las obligaciones de las prestaciones principales. Compra-venta, obligación de entregar el bien a cambio de la suma del dinero. Transporte, obligación de transportar de un lugar a otro a cambio de esto. Arrendamiento, obligación de cesión temporal de uso de un bien determinado a cambio de la renta. ¿Y qué pasa con todo lo demás? ¿Sí? Se dan cuenta de que hay algo más. Y que todo eso se desprende de una regla que llamamos principio. El principio general de buena fe. ¿Sí? Entonces, en función del principio general de buena fe, que en nuestro país está en el artículo 1362 del Código Civil, se desprende una nueva estructuración de las obligaciones. Y ese es el tema que está de moda. Porque cuando hablamos de obligación así, nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de deberes que se conocen como deberes de prestación o deberes de obligación. ¿Sí? Pero además hay un segundo tipo de deberes que se conocen como deberes de... ¿Alguien ha oído el término? Este es el tema que está de moda en investigación. Deberes de protección. ¿Sí? Yo creo que escribí sobre deberes de protección y responsabilidad médica. O sea, responsabilidad de pacientes médicos, o sea, contra clínicas. Y hay gente que ha escrito desde diversas perspectivas. ¿Sí? Los deberes de protección son deberes que se desprenden, independientemente de su regulación contractual, del principio de buena fe. Ahora piensas en el contrato de transporte. La buena fe determina que no solo tengo que llevarte a ICA, te tengo que llevar dentro de ciertas condiciones de idoneidad, de seguridad, protegiendo tu integridad y salvaguardando tu dignidad. Entonces, esa es la razón por la que viajas en el carro conmigo en la cabina y no te puedo meter en la maletera.
¿Te das cuenta? No tiene absolutamente nada que ver con el papelito contractual. Un niño de segundo de media podía entender contrato como sinónimo de papel. Nosotros no lo entendemos así. Pero peor aún, la obligación nacida del contrato no se reduce a las prestaciones expresamente contempladas en él. Hay mucho más. Tu pacta sunt servanda, inclusive, es más que aquello que está en el papel. Más que aquello que has dicho. Porque yo no solo me comprometo a venderte un bien y tú a pagarme un precio de dinero, sino a venderte un bien, ¿no? Respetando la lógica de la buena fe. Y no tenemos que modificar el código. El 1362 está vigente desde el 14 de noviembre de 1984, cuando entró en vigencia el Código Civil. Entonces no hay modificación. Los deberes de protección siempre han estado en nuestro sistema. De hecho, se ha puesto de moda en varias universidades hacer investigaciones sobre deberes de protección acá en el país. En nuestro idioma, yo recuerdo un trabajo, un libro, que es de los 80, para que vean que 1980 y tantos, que es un trabajo que hizo un profesor que era catedrático en la universidad donde yo estudié, en Pablo Olavide, en Sevilla, ¿no? Él era Francisco Jordano Fraga, no sé si han oído, Jordano escribió un librito que se llama La responsabilidad contractual. Y en la responsabilidad contractual, ya en los 80 del siglo pasado, Jordano Fraga planteaba el tema de estos deberes que se integran en función del principio general de buena fe. Ahora, pregunto nuevamente, empresa de transportes Apocalipsis, hay un accidente, se desfigura, pierde las maletas, no llega a destino. La responsabilidad es exclusivamente contractual. Es exclusivamente contractual. Y no hay vuelta que darle, es únicamente contractual. No hay responsabilidad extracontractual que discutir. Pero perdón, eso es discutible porque estas son posiciones y en derecho todo es debatible. No lo es tanto. Por algo muy simple. Fíjense ustedes. ¿Qué caracteriza siempre a la prestación? Las prestaciones, contenido de la obligación. ¿Qué tienen que ser siempre? ¿Qué carácter tienen que tener? Tienen que tener contenido patrimonial. Muy bien. Todas las prestaciones tienen que ser susceptibles de evaluación económica, de forma tal que no podría haber una prestación que no tenga valor dinerario. Siempre tiene un valor dinerario. Si no tienen un valor dinerario, no podemos hablar de prestación. La vida, la integridad física y esto no son prestaciones. Son prerrogativas jurídicas sobre las cuales pueden recaer prestaciones. Si yo, por ejemplo, soy médico y hago una operación, intervengo quirúrgicamente para afectar positivamente tu integridad física o salvar tu vida. ¿Sí? Pero la prestación no es tu riñón o entregar tu riñón. ¿Me dejo entender? Siempre el contenido prestacional nos remite a algo susceptible de evaluación económica. En cualquiera de las dos teorías, siempre es susceptible de evaluación económica. Si es tan debatible en el mundo esto y de que en derecho pues a mí me enseñaron que esto era, y así lo voy a seguir pensando, pregúntate solo una cosa: si en nuestro país esto es así, explícame la existencia del artículo 1322 del Código Civil. ¿Ya? Doctora oficial mayor, puede leer el artículo 1322 como cuando alguien se porta mal en el Congreso y lo que se llama artículo, llamando al orden a esta gente. El daño moral. Sí, es eso. El daño moral cuando Se hubiera recordado también es susceptible de resarcimiento. El 1322 se refiere al daño moral, al daño extrapatrimonial. ¿Por qué este artículo? Si solo habla de que el mundo es obligaciones y las obligaciones tienen prestaciones y las prestaciones siempre son dinerarias o susceptibles de evaluación económica, para ser más precisos. ¿Qué hace el artículo 1322 ahí? Reconoce
que hay casos en los que puede haber afectaciones a titularidades no susceptibles de evaluación económica como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones. Y no podemos reducir esto a la simplonería de decir, es que el legislador está pensando en las prestaciones de servicios de salud. No, porque puede ser en cualquier cosa, como en el contrato de transporte, ¿sí? Como en un contrato de locación de servicio, un contrato de obra donde haya pues afectación a la integridad, 1322. Entonces, si existen 1322 donde te habla de cobertura de daños extrapatrimoniales en ejecución de obligaciones, o sea, en lo que típicamente llamamos responsabilidad contractual, si eso es así, solo hay una posibilidad. ¿Qué lógica sinalagmática está siguiendo el Código Civil del 84 en responsabilidad por ejecución de obligaciones? Funciona. ¿Se dan cuenta? O sea, no es un a mí me parece, sino que el código sigue el sinalagma funcional. ¿Sí? Entonces tengo que asumir que lo sigue ahí. Es que el problema es que nosotros, ya lo decía en la primera reunión que tuvimos, pegamos de todo un poco y de todos los lados posibles. Mira el 1138, doctora, por favor. 1138. Las obligaciones de daño. Eso es, perdona que te moleste, no que te interrumpa. El 1138 como una teoría de lo que es uno de los efectos de las obligaciones. ¿Sí? Léelo, por favor. Las obligaciones de gas tienen cierto, se observan la entrega la siguiente. Si el bien se pierde por un buen deudor, su obligación queda resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su realización si lo quiere. El deudor queda sujeto. Nota lo que dice, ¿puedes repetir eso, por favor? Ese parrafito. Si el bien se pierde por culpa del deudor, su obligación queda resuelta. Su obligación queda resuelta. Sin dar más. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el problema de trabajar cada uno por separado. Es disfuncional. Ese es el disfuncional. En teoría de riesgo, el Código Civil te dice la obligación queda resuelta, sin embargo, el otro queda salvo, tiene el derecho a la contraprestación. ¿Se dan cuenta? Y terminamos en un absurdo. Partes del Código Civil cogen el sinalagma genético, partes del sinalagma funcional. Ténganlo en consideración. O sea, no es tan fácil estudiar derecho como se los dije desde la primera reunión que tuvimos y decir la ley lo es todo y la ley me explica todo, porque el legislador, como prácticamente en ningún lado de derecho civil, ha cogido de todas las áreas posibles y ha terminado integrando cosas que tienen, pues, digamos, una sintomatología. ¿Sí? Sea cual fuere la posición, recuerden ustedes que la forma de entender esto va a ser diferente dependiendo de la sección frente a la cual nos encontremos del sistema. La obligación, entonces, es una total relación jurídica que vincula situaciones jurídicas complementarias pero antagónicas llamadas crédito y deuda. Lo que acabo de decir es una posición que decía Mariano Cupis, la Cruz Verdejo, Díez Picasso, y a mí me la enseñó Gastón Fernández Cruz. Y es la posición que yo considero válida hasta el momento, salvo que me demuestren lo contrario. O sea, que hay una única obligación nacida del contrato. ¿Sí? ¿Qué prestaciones puede haber en materia de obligaciones? ¿Y cómo nos podemos obligar? Es una cuestión muy sencilla. O sea, el esquema que sigue, para que vean ustedes, es francés: dar, hacer, no hacer, ¿no? Entregar bienes, realizar acciones, efectuar abstenciones. Es muy simple, es la lógica francesa añeja. Es más, esto estaba hasta en el Corpus Juris Civilis. O sea, es lo más elemental del mundo.
Lo interesante viene cuando nos encontramos ante la pluralidad de sujetos en una prestación, en la regulación, que es algo interesante y que nos puede llevar a reflexionar sobre algunas cositas. Imagínense ustedes que tenemos este esquema. ¿Sí? Tienes al deudor 1, al deudor 2, la deuda es de 200, A demanda de 1, ¿cuánto le puede sacar? ¿Sí? La obligación de D1, por ejemplo, te podrían preguntar y imagínense que les planteo un examen y la obligación de D1 frente a es A, subsidiaria, B, solidaria, C, mancomunada, D, parciaria. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? No te dicen nada más. ¿Nada más? No hay ninguna de las anteriores. No hay ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta, doctores? No hay ninguna de las anteriores, es cierto. ¿Ah? Es solidaria financiada, o sea, D1 y D2 se obligan frente a A para cumplir una obligación. Llega un momento en que A le exige el cumplimiento a D1, al deudor 1. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Entonces, la obligación de D1 frente a A es subsidiaria, solidaria, mancomunada, parcial. ¿Cuál es? Mancomunada. Mancomunada. ¿Por qué? Creo que la solidaridad, al igual que la subsidiariedad, no se presume si no tiene que estar previsto por ley. Y en ese contexto me parece que se llama mancomunada. No te han dicho nada. ¿Ya? ¿Quiénes piensan que es solidaria? Ya todo el mundo que decía, hace rato estábamos solidaria, un montón, todos éramos solidarios y ahora nadie quiere levantar la mano. ¿Quiénes piensan que es parciaria? Yo creo que es solidaria. ¿Tú crees que es solidaria? ¿Por qué? A ver, yo pienso que es solidaria porque ellos dos le deben ese monto. Ya. Y a él, a alguien tiene los dos de pago. El que paga, ya entre ellos se arreglará. Ya, ok, argumento válido. ¿Alguien más? ¿Parciaria, subsidiaria? ¿Alguien cree que es parciaria? ¿Alguno piensa que es parciaria? ¿Nadie? ¿Alguno piensa que es subsidiaria? ¿Nadie? Entonces, si nadie dice esto, o son solidarios o son mancomunados. ¿Sí? Ya. Cuando te ponen una pregunta así, por ejemplo, o alguien te pone, tú puedes identificar muy rápidamente las cualidades del evaluador. Tú sabes que si te ponen una pregunta de esta naturaleza, con las alternativas que te ponen, sabes que quien te está evaluando quiere generar una complicación. Y te quiere generar una complicación no porque la vida sea complicada, ¿no? Sino que te quiere generar una complicación para determinar si sabes, por ejemplo, para ejercer tu profesión a un nivel particular, para entrar a un puesto laboral, como que mencionabas hace un rato, o cosa por el estilo, o eres un codiguerazo. ¿Por qué? Porque ser un codiguerazo está bien, pero vamos, no significa mucho en el mundo del derecho. ¿Cuál es el problema? Que si te han puesto estas alternativas, nos encontramos con un problema serio. Y tú puedes identificar, si encuentras esta pregunta, que el evaluador es extremadamente riguroso y que tu examen es extremadamente riguroso. ¿Por qué?
Cuando nos encontramos ante el escenario de obligaciones con pluralidad de sujetos en la parte activa o pasiva de la obligación, va a suceder una cosa, que nuestro sistema jurídico regula en distintos lugares, y esto se lo decía en la primera reunión que tuvimos, regula en distintos lugares las formas en que nos podemos obligar, ¿sí? En distintos lugares a lo largo del ordenamiento jurídico. En obligaciones, sin embargo, en el libro de obligaciones, solo regula dos formas de obligarse, ¿ya? Pongámonos en esos dos escenarios. El primer escenario es un escenario en el que el sujeto, este de acá, tiene dos deudores, o eventualmente un deudor tiene varios acreedores, o se da la combinación de unos y otros, porque la pluralidad de sujetos se puede dar en la parte activa o en la parte pasiva de la relación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Tienes a D1 y D2 que deben 200. La primera posibilidad que se regula en el Código Civil, en la sección de obligaciones, es que en el caso de que haya una deuda y la prestación pueda dividirse, esta deuda se va a regir por las normas de la divisibilidad de las prestaciones. Y como se rige bajo las normas de la divisibilidad de las prestaciones, la deuda se va a dividir por partes iguales entre los deudores, de forma tal que el monto adeudado se va a pagar por fracciones, siendo que A solo puede exigirle al deudor 1 la parte que le corresponde, y solo podrá exigirle al deudor 2 la parte que le corresponde. Jurídicamente, ¿cómo se llama esto? Obligaciones parciales. Este es el primer tipo de obligación con pluralidad de sujetos que está regulada en el Código Civil. Esto, si es que estaba así, tu pregunta te lleva a que la respuesta es esta. ¿Dónde dice obligaciones parciales en el Código Civil? En ningún lado. Ese es el problema, que es el mismo que cuando hablamos de actos de autonomía privada y negocio jurídico. ¿Dónde dice eso? En ningún lado. Yo he visto preguntas del examen del que les hablé hace un rato, me han comentado, que te ponían: oye María, si yo tengo una obligación parcial. Oye, ¿qué es eso? No sabes, mala suerte. Me acabo de volar al 90% de los postulados. ¿Sí? ¿Qué cosa es una obligación parcial? Una obligación en virtud de la cual la deuda se divide por partes iguales entre los deudores o los acreedores, ¿sí? Siendo que el acreedor va a poder exigir solamente el monto que corresponde a la fracción en cuestión. Para entender cuál es el problema, pensemos en otro tipo de relación. Imagínense que al terminar su curso, para festejar, nos vamos todos a comer un chifita, ¿ya? Y nos vamos a comer un chifita. Y lo interesante viene al terminar la comida. No porque nos vayamos a hacer otra cosa. Lo interesante, jurídicamente hablando, viene a terminar. ¿Qué cosa es? La cuenta. Tenemos que pagar la cuenta. ¿Y qué es lo que hacemos? Viene la cuenta, no nos dividimos. Viene la cuenta y al chino del chifa no le importa que empecemos a pagar el bloque. Empiezan a juntar y hacemos una chancha, la bendita chanchita. Los japoneses le llaman tarmoche. Empezamos a juntar la plata. Juntada la plata, acopiada entre todos nosotros nos arreglamos cómo juntar la plata. Ese es nuestro problema, el problema de todos. Le pagamos la cuenta entera al dueño del restaurante. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de cumplimiento se remite a una obligación, va a sonar el nombre, a una obligación en la que todos juntamos, hacemos mano común y cumplimos.
Esas son las obligaciones mancomunadas. Ya se dieron cuenta del efecto cocainómano de nuestro Código Civil. El legislador peruano llama mancomunadas a las parciales. Ah, no, yo me lío con mi código. Mi profesor me enseñó que eran mancomunadas, así que yo digo mancomunadas. Ok, ya tienes una pregunta en contra. Si te hubiesen dicho subsidiarias, solidarias, mancomunadas y no hubiese nada más, sabes que tienes que responder mancomunada, y la pregunta se vuelve extremadamente elemental. Sabes que tu evaluador es un simple código, simplemente ha sacado preguntas de código. Pero si tú encuentras una pregunta así, con el término parcial, te movió la vida, porque sabes que quien te está evaluando te está haciendo una evaluación o una entrevista o un examen, una pregunta lo suficientemente compleja para decantar. En un examen yo podría y hablaría solo de obligaciones parciales. ¿No sabes, Piñamas? Sí, doctor. Pero este término de obligación parcial así mismo se toca en el código. Se toca en todos los libros de obligaciones y en todos los artículos sobre derechos de obligaciones peruanos. Ordinariamente es desarrollado. En todo trabajo de obligaciones peruano se habla de esto, de las obligaciones parciales. Y por una cuestión, digamos, de usar apropiadamente el término, técnicamente es parcial y no mancomunado. Es parcial y no mancomunado, porque las obligaciones mancomunadas se tienen otra cosa, las obligaciones en mano común. ¿Sí? Entonces, estamos ante obligaciones parciales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en la solidaridad? Cuando estamos ante obligaciones solidarias, si esto fuese una obligación solidaria, el acreedor podría demandar por el todo a cualquiera de ellos. A cualquiera de los deudores se le puede demandar por el todo, o sea, 200 a D1 o 200 a D2. ¿Sí? No es que el deudor vaya o mejor dicho, no es que el acreedor vaya a recibir 400. El acreedor va a recibir 200 del primero que... No importa quién le pague. Recibes 200 del primero que te pague. Voy a hacer una pregunta, los mato si se equivocan. Ya, paga de 2. ¿Qué puede hacer de 2 entonces? ¿Qué pasa al de 2 pagar la deuda completa? ¿Qué puede hacer contra de 1? No, te subrogas. Te subrogas. O sea, no repites. Porque las acciones de repetición solo se dan cuando no hay un vínculo jurídico previo entre las partes. Pero típicamente decimos, repito. El código también habla de derecho a repetición cuando no hay vínculo. Porque si se da eso, se aplican 1260 y 1261 del Código Civil, según fuera el caso, y te subrogas en la posición jurídica del acreedor. ¿Te acuerdas que habíamos conversado sobre eso? Sí, pero no hay repetición, no se confunda con los términos. Si yo quiero hacer que un acto anulable surta efectos, ¿qué hago? Lo confirmo. Muy bien, lo confirmo. ¿Yo ratifico actos anulables? No. Solo ratifico, ni nulos, yo solo ratifico actos válidos. Tienen que ser completamente válidos. Solo es un tema funcional, no es estructural. Pero lo típico de lo que se confunde la gente es cuando te dice confirmación y ratificación como sinónimos. Son dos cosas jurídicamente distintas, como ya estudiamos. Entonces, en la solidaridad, A puede pedirle 200 a 1, 200 a 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo les he mencionado que el derecho, y desde la primera reunión que tuvimos, el derecho no busca la justicia como abstracción. Eso se alcanza después. Lo que busca siempre es satisfacción de intereses jurídicamente tutelables. Entonces, la pregunta siempre de fondo, cuando nos encontramos con alguna categoría, es ¿a quién se pretende proteger? Es así de simple. ¿Qué esfera jurídica quiere proteger? Y fíjense ustedes,
ante un escenario en el que no te dicen nada, con una deuda de 200, el asumir que es parciaria o asumir que es solidaria depende. O sea, antes de hacerlo, ¿ya? Depende de a quién queramos proteger. ¿Sí? Porque, noten este ejemplo. Imagínense que tenemos a el deudor 1, ¿sí? Potter, el deudor 2, Weasley, el acreedor Malfoy, ¿sí? Malfoy demanda. Si el sistema determinase que esta obligación fuese parciaria, ¿sí? ¿A quién creen que beneficia la parcialidad? Al deudor, a la esfera jurídica deudora, porque si al final no podemos pagar, me vas a demandar a mí. Esto es, si el acreedor demanda a Potter, le va a sacar, si Weasley demanda a Potter, deudor 1, le va a sacar 100. Y como el deudor 2, Weasley, que es un muerto de hambre, no le va a poder sacar un centavo y se va a quedar con 100. Y a llorar al río. Demandarás una moto, pero no recuperas tu plata. Si fuese solidaridad, tú vas a demandar, no vas a perder un tiempo demandando a Weasley. Demandas a Potter directamente y le sacas los 200, ya que ellos se maten con la subrogación. ¿Sí? Entonces, o que un sistema se vaya por el camino de la parcialidad o de la solidaridad como regla, determina a qué esfera jurídica se pretende proteger. Ya me dejé entender. Ya olvidémonos de Potter y Weasleys. Si no, hablemos ahora macroeconómicamente. Si se pretende proteger a la esfera acreedora o a la esfera jurídica deudora en cualquier tipo de relación jurídica generada en un sistema. Y ahí es que llega un principio. Si el sistema busca proteger al deudor, o sea, es favor de vitoris, la regla será la parcialidad. ¿Sí? Si el sistema busca proteger a los acreedores, la regla será la solidaridad. ¿Me ves cuánto está? Entonces, por ejemplo, en Italia la regla es la solidaridad. O sea, no funcionan igual que acá. ¿Y acá cómo termina plasmándose? El peruano es pobrecito, pues hay que entender que son proletarios del mundo no unidos y hay que luchar por esto contra el imperio. ¿No me parece solo escuchar esas frases tontas que escuchamos por ahí en el discurso de algún presidente? ¿Ya? Y en marchitas por ahí paupérrimas. ¿Cuál es la regla? Protejamos al deudor, pobrecito. ¿No? Él está viéndose afectado por los chilenos que vienen a hacerlo pobre. Mira, si no querías que te haga pobre, no contrates con Ripley, no compres ropas. Así de simple. ¿No? El favor de Victoria es por eso, como consecuencia de ello, está el 1183 del Código Civil. El 1183 nos dice que la solidaridad no se presume. Solo la ley o el título de la obligación la contemplan de manera expresa. ¿Qué significa eso? Que si a ti, en un caso, en una pregunta, en la discusión de un expediente judicial, en la evaluación de un documento, no te indican un contrato, no te indican expresamente que A y B son deudores solidarios, no es posible asumir la solidaridad. Pero se sobreentiende el contexto, no sobreentiendas nada. Si expresamente no te dice que son deudores solidarios, no lo son. Y si la ley expresamente no te dice que son deudores solidarios o acreedores solidarios, entonces no lo son. Solo la ley o el título de la obligación lo contempla de manera expresa. Si no hay una indicación de solidaridad en tu contrato, tú lo puedes decir, pero si colige, pues son esposos, entonces son deudores solidarios. No, porque los esposos no son deudores solidarios, son subsidiarios, como ya hemos estudiado. ¿Ya? Entonces, no hay solidaridad detrás de las obligaciones como regla. Es la excepción en nuestro país bajo el principio de protección a la esfera jurídica deudora, macroeconómicamente hablando, bajo el principio a favor de Vitoris, que fue el que explicó a su vez la regulación de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? Como ven, no es justicia, es que tú haces una evaluación y dices, aquí voy a protegerte, y proteges a la esfera deudora.
podías haber protegido al acreedor. Proteger al acreedor garantiza una cosa: inyección de capitales. Porque sea cual fuera el escenario, yo cobro. Así que te doy el crédito que quieras, porque obviamente tengo garantías para ejecutar. Mientras que proteger al deudor da una protección más inmediata, más populista, ¿no? Y genera otro tipo de particularidad. Pero es inmediatamente más beneficiosa para un gran número de personas, hay que reconocer. Entonces, nos encontramos pues con que la solidaridad no se va a presumir acá. Si no le dicen nada en un contrato, en un caso, es parcialidad. Asúmalo siempre. Y si no te utilizan la palabra parcialidad, puedes utilizar por resalito la palabra mancomunidad del Código Civil. ¿Ya? ¿Cómo está contemplada la solidaridad en la ley? Obviamente te tienen que decir quiénes son los responsables solidarios. Si no te dice quiénes son los responsables solidarios, no hay responsables solidarios. La ley de transporte y tránsito terrestre te dice que el propietario de un vehículo y el conductor son responsables solidarios por el daño que han generado. O sea, antes tú podías decirle a tu amigo, anda a comprar más trago y te dabas tu carro. Si el tipo se va y mata a alguien, tú eres responsable solidario. ¿Sí? Tu carro a nadie. El 1981 del Código Civil te habla de responsabilidad solidaria, ¿no? Entre diversos agentes económicos, ¿no? El 1981, por favor. Antes que avance en ese ejemplo, y el titular registral en ese mismo ejemplo, por ejemplo, yo soy propietario de un carro, ¿correcto? Yo le doy mi carro a alguien para que vaya a comprar más licor. Pasa este evento desafortunado que mata a alguien, yo soy responsable solidario. Pero si el carro me lo transfirió a alguien que era propietario del registro y yo no he visto todavía la transferencia, ¿ese que figura en el registro también es responsable solidario? No, porque si a mí me atropellan, se desaparecen, no encuentro a nadie, yo demando al titular registral, tú eres el propietario. Pero yo no estuve, no sabía, no me importa, tú Por eres eso el digo, titular. también es responsable solidario. Lo que sucede es que él tiene que descargarse y decir, perdón, yo ya no soy propietario. Y si te encuentras quién es el verdadero propietario, porque no necesitas inscripción registral para ser el propietario del vehículo, y demuestras que hay otro titular, entonces te podrás descargar del asunto. Pero si no media descarga, permiso. Alquilan los vehículos, empieza el arrendamiento ahí, sí, solidaridad. Sí, sí. Por eso es que para alquilar antes, si es que es formal, contratas o constituyes una pequeña sociedad y la sociedad es titular de los vehículos. Con un capital social de 2.000 soles y si pasa algo, cárgate a la sociedad. No es mi problema. ¿Sí? ¿Preguntar? Igual las papeletas, doctor. En el caso que yo ya me deshice del carro y la otra persona le pone una papeleta, no hizo la referencia. Sí, dependiendo de cómo se ha hecho efectiva la papeleta. Tú estás planteando videopapeletas o las papeletas, A la otra persona. las fotopapeletas van al titular registrado. O sea, en mí, yo tendría que demostrar que Yo tengo que ya- descargarme, porque el sistema no va a descargar, no va a decir, por si acaso te informo que yo ya no soy. Si me informas que ya no eres, demuéstralo. Porque para demostrarlo tienes que poner sobre la mesa el contrato de compra-venta por el cual tú transferiste a un tercero. Si no tienes eso, perdiste. Basta. ¿No? Entonces, el 1981 te dice que, solo lo menciono, que tenga otro bajo sus órdenes responde por los daños que este haya causado el cumplimiento del encargo del servicio respectivo. El autor directo, la mal llamada responsabilidad vicaria. ¿Ya? El autor directo y el indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. ¿Sí? ¿Ya? El paradigma de los orgullos de alguien, y no lo digo en sorna, pero te lo plantea alguien como uno de sus mayores éxitos. El artículo 17 del Código Civil. 17. Uno de sus mayores éxitos es este artículo, que regula supuestamente el daño a la persona. Y ya sabes de quién se habla.
No lo menciono por respeto, no por desprecio, lo respeto muchísimo y creo que es el jurista peruano de lejos de más influencia en el mundo. ¿Sí, el cambio? Ya está muy bien. Sí, el 17. La violación de cualquiera de los derechos de la persona que se refiere a este título confiere al agraviado por sus herederos acción para exigir la cesación de los acontecidos. La responsabilidad es solidaria. Lo que me interesa es el segundo caso. El segundo párrafo, perdón. La responsabilidad es solidaria. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Por si acaso, el segundo párrafo del artículo 17 del Código Civil lo único que dice es la responsabilidad solidaria. ¿Entre quiénes? No te dice nada. Pero se sobreentiende que es entre los co-causantes de un daño a la persona. O sea, esto es cuando hay dos o más personas que generan un daño. ¿Dónde está eso? En ninguna parte. No sobreentiende nada. Ese artículo no te sirve para absolutamente nada. Porque si opones el 1183, la solidaridad no se presume. Y si la ley o el título de la obligación no la contemplan de manera expresa, no hay solidaridad. Pero ahí está expreso, no. Ahí dice la responsabilidad solidaria, pero no te dice entre quiénes. Entonces no es un efecto alguno, jurídicamente hablando. O sea, no sirve para nada el artículo 17. Es de los peores artículos que hay en nuestro sistema. No estoy diciendo que la teoría sea mala, aunque yo no crea en ella, y no estoy hablando mal del jurista que la plantea, ¿no? Cuando lo respeto muchísimo. ¿No? Para el gran misterio es el profesor Carlos Fernández Cesario. Entonces, el asunto entonces con las obligaciones tiene que ver con esta idea. Tengan en consideración entonces que nos encontramos en un sistema proteiforme en obligaciones, ¿no? Porque por algunos lados hablan de teoría sin alarma genético, por otro lado funcional, y empiezas a coger categorías desde distintas perspectivas, ¿no? En el mundo de la inejecución de obligaciones, por ejemplo, nos encontramos con un sin alarma funcional. Y tengan en consideración que una de las cuestiones curiosas que se ponen sobre la mesa cuando hablamos de inejecución de obligaciones es precisamente la discusión sobre los medios de responsabilidad que hay detrás de esto. Porque nuestro sistema, y creo que yo se los dije en algún momento, no es un sistema de responsabilidad contractual. Eso no existe. Es un sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones, que subraya una vez más que celebrado el contrato nace la relación jurídico-patrimonial. Y nacida la relación jurídico-patrimonial, o sea, la obligación, o le cumples o incumples, resuelves o no, es la obligación nacida del negocio jurídico. Entonces, la responsabilidad por inejecución de obligaciones en nuestro sistema abarca la responsabilidad llamada contractual, abarca la responsabilidad precontractual, o sea, todo en la etapa de tratativas y de oferta, cuando se afecta el principio general de buena fe. ¿Y cómo es esto? Es que el 1362 del Código Civil que mencionábamos hace un rato dice: los contratos deben negociarse, ese es el punto importante, celebrarse y ejecutarse conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes. O sea, nosotros cogemos típicamente libros franceses y encontramos la división categórica en responsabilidad contractual y extracontractual. Nuestro sistema no sigue esa categoría. Nosotros seguimos hablando de responsabilidad contractual por tradición, el Código Civil no la regula. Los dos regímenes que están en el Código Civil es el de inejecución de obligaciones, que incluye la responsabilidad precontractual, la contractual y la postcontractual por daño anterior, y la responsabilidad extracontractual, el supuesto de la extracontractual. Es más, la responsabilidad por inejecución de obligaciones no solo incluye la contractual y la postcontractual, sino las obligaciones nacidas de negocios jurídicos unilaterales, como la promesa unilateral. ¿Dónde está la contractualidad de la promesa unilateral? Si es un negocio unilateral, su mismo nombre lo dice. Y sin embargo, la indemnización por los daños subrogados por la inejecución de una promesa unilateral se rige por las normas que están a partir del 1314 del Código Civil en adelante, o sea, del régimen de inejecución de obligaciones. Una muestra más.
de que es un error utilizar la categoría responsabilidad contractual en el ordenamiento jurídico catalán, porque esto no se regula en ninguna parte. Entonces nos encontramos pues con un régimen dual que tiene sus diferencias frente al extracontractual, ya lo sabemos, ¿no? Tiene como diferencias plazos prescriptorios, ¿se acuerdan de ello? O sea, para accionar por inejecución de obligaciones tú tienes 10 años, mientras en el régimen extracontractual tienes solo 2. Luego hay una segunda diferencia en lo que concierne a los factores atributivos de responsabilidad, porque en ejecución de obligaciones típicamente los factores atributivos de responsabilidad son subjetivos. O sea, es el dolo, la culpa inexcusable, la culpa leve. ¿Sí? El único objetivo que hay es el del 1325, que es el caso de responsabilidad obligacional indirecta. Aquel que se valga de terceros para cumplir la obligación responde por los daños causados por estos, ¿no? El sistema de responsabilidad extracontractual es un sistema mixto, donde hay elementos objetivos y subjetivos de imputación de responsabilidad. El dolo y la culpa, me lo permite, el riesgo, la garantía, la equidad, el abuso del derecho. O sea, es un sistema mixto con diversos factores de atribución de responsabilidad. En la tercera diferencia, la gente no se pone de acuerdo. Hay quienes consideran de que hay una diferencia más, que es la causalidad, o sea, la teoría de la causalidad. Hay quienes plantean que la teoría de la causalidad en inejecución de obligaciones es la teoría de la causa próxima. ¿Sí? El 1321 del Código Civil dice que hay responsabilidad por inejecución de obligaciones cuando la persona actúa, ¿no? Por dolo, culpa inexcusable, culpa leve, pero hay responsabilidad que dice en cuanto los daños sean consecuencia directa e inmediata de dicha inejecución. ¿Sí? Eso es lo que te planteo. Entonces, hay quienes consideran que la responsabilidad a ese nivel es responsabilidad que está determinada a partir de una causalidad próxima. Esto es, que el evento generador del daño por inejecución de obligaciones tenga que ser inmediatamente anterior a la generación del daño. Mientras que expresamente en responsabilidad extracontractual, el 1985 del Código Civil habla de causalidad adecuada, ¿no? O sea, te dice el 1985 que la indemnización comprende tanto el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona, el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada, dice, entre el daño y el hecho generador. Entonces, hay quienes consideran de que estamos ante un supuesto de causalidad próxima versus causalidad adecuada. Por ejemplo, Mario Castillo plantea eso, Sterling plantea eso, mi buen amigo Jorge Beltrán plantea eso. ¿Sí? Es más, Mario, Sterling, Beltrán han escrito sobre esto, diciendo que hay una diferencia de causalidad. En contra, hay quienes han escrito, digamos, al contrario. Yo creo de que es en los dos casos causalidad adecuada, ¿sí? Porque creo que la referencia al 1321 y a la causalidad próxima es una mala interpretación del artículo 1321. ¿Por qué? Porque este artículo es una simple y burda transliteración del Código Civil italiano. ¿Ya? Y en este caso, en el código italiano, en el sistema italiano, esto no apunta a evaluar causalidad, sino a determinar los daños que van a ser indemnizables. Hay dos personas que han escrito en el Perú sobre esto. Uno es Juan Espinosa, el otro soy yo. ¿Sí? O sea, la cuestión de la causalidad y la forma en que se determina en inejecución de obligación. Sea que unos tengan razón, o sea que nosotros de repente nos caímos de la cama y estamos locos, estamos completamente equivocados. Hay diferencias entre uno y otro régimen. Se han hecho para escenarios completamente distintos y su funcionalidad jurídico-patrimonial pues se presenta
en coyunturas diferentes, pero no en las coyunturas que nos alejan de los deberes de protección. ¿Se acuerdan de cómo empezamos esta reunión? O sea, los deberes de protección integran las relaciones jurídico-patrimoniales y queda demostrado con la sola coyuntura de su existencia el que celebrado un contrato no nazca una pluralidad de obligaciones, sino una obligación con diversas prestaciones en su interior. Y por eso es que juristas como Gastón Fernández subrayan en más de un artículo que han escrito que no hablamos de obligaciones mancomunadas, obligaciones divisibles, obligaciones conjuntivas, obligaciones de dar, hacer o no hacer. Son obligaciones con prestación de dar, obligaciones con prestación de hacer, con prestación de no hacer, con prestaciones divisibles, con prestaciones indivisibles, con prestaciones conjuntivas, alternativas, facultativas. Pero todo el quid de la cuestión no está en la obligación, sino en la prestación, si se dan cuenta. Lo que regula nuestro sistema es contenido prestacional, no contenido obligacional. La obligación es la total relación jurídica que vincula a los sujetos que están pretextuados a partir del cumplimiento obligacional. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Y qué pasa con los derechos reales? Nuestro sistema jurídico no se plantea una posición respecto a los derechos reales. De hecho, lo único que tenemos en claro respecto a los derechos reales es su carácter de numerus clausus, o sea, es un listado cerrado. No hay más derechos reales que los que el ordenamiento jurídico plantea. De hecho, incluso sin mucha rigurosidad, se define, por ejemplo, a la propiedad como una prerrogativa jurídica distinta a la que se nos vende. Porque si la propiedad es un derecho, yo no puedo definirla como un poder. ¿Sí? O sea, así de elemental. Y te dice el 923 que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, poner o reivindicar un bien. ¿Qué cosas son esos? Atributos. Muy bien. Eso se conoce como facultades. O sea, yo tengo tengo un derecho real, que es la propiedad, que determina ciertas facultades, ¿no? El jus utendi, el jus fruendi, la vindicatio rei y el jus autendi, ¿sí? Que son las prerrogativas que se desprenden de esto, pero son a título de facultades. Acuérdense que en la primera reunión que tuvimos conmigo planteábamos que el universo del derecho no se reduce a la dicotomía derecho-deber, ¿se acuerdan de eso? Sino que las facultades jurídicas son y terminan siendo mecanismos a través de los cuales nosotros podemos desarrollar o hacer efectivo un derecho que tenemos. Y el derecho de propiedad puede tener prerrogativas que permiten desarrollar, que son estas facultades de actuación. De hecho, no necesitamos tener todas las facultades para poder actuar, pero consolida, ¿no?, la integridad de ese derecho real. La regulación en reales y mucha de las cuestiones a las que ustedes están vinculados típicamente ¿es eso? Yo dije, están licuando el pisco sour. Ya sale el pisco sour, ¿no? Qué genial caería esta obra. Entonces, el asunto es este, ¿no? Que la cuestión es que nuestro sistema de derechos reales es todavía más arcaico de lo que nos imaginamos, ¿no? Nosotros, les decía yo también en algunas sesiones, que tiene regulaciones bastante curiosas, ¿no? Quien haya un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad. Quien se encuentre las piedras, ¿no?, y las conchas que te dan en los ríos y en el mar, van a ser propiedad de quien las aprenda, ¿no? ¿A quién le importa las piedritas? O sea, nos hemos matado, el legislador del 84 se ha matado regulando esas cosas que no le importan a nadie. Y como les decía yo en algún momento, no ha discutido el tema de la transferencia de propiedad, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasaba con eso, o sea, qué potenciales no impuestas. Esto
que vamos a ver sí tiene un efecto práctico. Y el efecto práctico tiene que ver con teoría del riesgo, ¿sí? Porque si nosotros celebramos un contrato de compraventa de un inmueble, interesa saber en qué momento efectivo se realizó la transferencia de propiedad, porque si el bien se pierde en un momento, necesitamos saber para quién se ha perdido. Porque si el mero consenso con el que nos llenamos los corazones determina la transferencia de propiedad, quiere decir que una vez celebrado el mero y puro contrato, media hora después se incendia la casa y el comprador acaba de perder la casa y la plata. ¿Sí? Entonces, si yo soy el dueño y se incendia la casa, oye, pero ni siquiera he llegado a verla. No, lo siento, respeto mío. ¿No? O sea, ya perdiste la cosa. Entonces, esa situación genera, digamos, que interese saber cuándo se transfiere propiedad inmueble en nuestro país. Porque cuando nosotros conversábamos sobre esto, se acordarán ustedes de las complicaciones que había conceptuales y técnicas. ¿Por qué? Volvamos sobre nuestros pasos. El artículo 1529, ¿se acuerdan ustedes que decía la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hacia el acreedor propietario del mismo salvo disposición legal diferente a parte contrario? Ya. Eso te dice que si celebras un contrato nace una obligación de transferir propiedad. Y lo más elemental, si nace la obligación de transferir la propiedad, quiere decir que una cosa es el contrato, otra cosa es el nacimiento de la obligación y un tercer momento es el momento en que haces efectiva la transferencia de propiedad. Sin embargo, eso no te lo dice el 949. El 949 se lanza a un derrotero diferente y ese derrotero diferente genera una discordancia normativa. Hay una total discordancia, absoluta incompatibilidad entre el 949 y todo el sistema contractual peruano, absolutamente todo. Pero no podemos reducir, como les decía también en su momento, la cuestión a la simplonería de el código está mal, hay que modificarlo. Porque tú levantas la mano y dices, mientras tanto, ¿qué hago? No se ha modificado, trabajo en registros, ¿cómo inscribo? ¿Sí? El sistema no ha parado nunca. O sea, ustedes que están metidos en temas registrales lo saben más que nadie. O sea, efectivamente se ha adjudicado titularidades reales, pero no queda claro desde cuándo. Una persona, así como que podíamos entender en la pregunta de las mancomunadas y las solidarias, les puede hacer lío como un tema de transferencia de propiedad. Cuando en exámenes para título de abogado se ha preguntado esto, no he visto una vez en que lo haya contestado bien. O sea, le preguntan cómo se transfiere propiedad y les ponen los dos artículos enfrente y lo siguiente que ves es al graduando que agarra el vaso y empieza a decir. ¿Ya? Empieza a temblar. Porque no es fácilmente sustentable esto de el mero consenso. Sí, el mero consenso es lo que va a terminar siendo efectivo, pero cómo integras el régimen es la situación que se determina en complejidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora para conversar un poquito de ello. Fíjense, si yo tengo un contrato, ya hemos visto, ¿se acuerdan desde la primera reunión que tuvimos, que el contrato genera la obligación y que nacida la obligación, en el momento posterior se va a dar el cumplimiento de la prestación, contenido de la obligación nacida del negocio jurídico. Esto es, ese cumplimiento lo conocemos como pago. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, es el pago el momento en que se va a hacer efectivo el cumplimiento prestacional. El pago, para que se determine a favor del acreedor, requiere que sea o que tenga ciertas características. Adriano Empupis decía que el pago se debe caracterizar por tres cosas, tres principios: identidad, integridad e indivisibilidad.
fíjense, la integridad refiere al cumplimiento de la prestación no solo espacialmente, materialmente, ¿no?, sino temporalmente. Porque si yo me he comprometido a cumplir en condiciones específicas, tengo que respetar esas condiciones. Como consecuencia de esto, no solo material, sino temporalmente, cumplo con lo que debo en el momento que me he comprometido a ello. La integridad es, entrego el todo, y el deudor no puede ser obligado, perdón, el acreedor no puede ser obligado a recibir parcialmente la prestación. Si él quiere, la recibe. Si no, no. Oye, pero deberías agradecer que te estoy dando un poquito. No quiero. O sea, eso es de las pocas cosas que tienen por prerrogativa, a Dios gracias, nuestros acreedores en el Perú. No, me da la gana de recibir parcialmente. Pero te estoy dejando esto. No quiero. Te voy a demandar. Pero entiéndeme que lo tengo. No, te voy a demandar. Es más fácil que te demande. ¿Ya? Y si tienes un fiador, te cargas al fiador, ¿no? La integridad determina que uno puede ser compelido a recibir parcialmente. Oye, pero ¿y cuando has pactado pagos parciales? Cada pago parcial se rige por la misma lógica de la integridad. No te pueden compelir a recibir parcialmente. Y la indivisibilidad es que salvo pacto no puedes dividir el cumplimiento de la prestación. ¿Sí? Si se paga de manera idéntica, y recuerden que estamos hablando en pago, se lo decía en la primera reunión, por entrega de una suma dineraria. Pago es cumplimiento obligacional. Cualquier cumplimiento de prestación contenido de la obligación. En la lógica francesa de nuestro ordenamiento jurídico va a ser obligación de dar, hacer o no hacer. Tú cumples, pagas. Si pagas bien, se pueden generar 3 efectos del pago. ¿Sí? Esto lo vi como pregunta alguna vez. ¿Qué consecuencias genera el pago? Efecto satisfactivo. Efecto liberatorio. ¿Sí? Efecto satisfactivo, efecto liberatorio y efecto extintivo. Son 3 cosas diferentes y no necesariamente se generan estos efectos jurídicos en todos los casos. ¿Sí? Pueden haber efectos satisfactivos si se paga respetando los principios de identidad, integridad e indivisibilidad. ¿Cómo así? El efecto satisfactivo se mide en la esfera jurídica del acreedor. ¿Sí? Si su interés se ve respaldado a partir del pago, hay efecto satisfactivo en su esfera jurídica. ¿Sí? El efecto liberatorio se da en la esfera del deudor, porque si pagas aquello a lo que te has comprometido, esto es 1220 o 1221 del Código Civil, está regulado pago, quedas liberado del cumplimiento y de la responsabilidad subyacente, en principio. ¿Sí? Efecto liberatorio. El efecto extintivo se da en la relación acreedor-deudor. O sea, esto es, se extingue la obligación. No necesariamente se dan los 3 en los pagos. Porque, por ejemplo, si Juan le debe 200 a Pedro y Juan le paga 200 a Pedro, hay efecto satisfactivo, el deudor va a quedar a su vez liberado de la obligación y la obligación se va a extinguir de manera normal por cumplimiento. Es la forma ordinaria, el pago es la forma ordinaria de extinción de las obligaciones. Todas las demás son anormales. ¿Sí? O sea, esto es compensaciones, condonaciones, el mal llamado mutuo disenso, todas las demás son atípicas. Entonces, en ese caso se dan los 3. Y si yo tengo una deuda y paga un tercero, ¿se da el efecto satisfactivo? Sí. Al acreedor no le importa quién pague, salvo que sea una obligación intuitu personal, naturalmente.
hay un efecto satisfactivo. ¿Hay un efecto liberatorio? No, porque el deudor se mantiene como deudor. ¿Y hay un efecto extintivo? No, no hay efecto extintivo, porque al haber pagado el tercero se subroga en la posición jurídica creditoria. Esto es, la relación jurídico-patrimonial se mantiene plenamente vigente entre el que pagó por tercero, el que pagó como tercero, perdón, y el deudor original, siendo que ahora el acreedor es el tercero del acreedor. ¿Y esto para qué se da? No hay repetición, sino subrogación, porque la subrogación va a determinar que todas las garantías y contenido de la obligación nacida del negocio jurídico ahora protegen al tercero que pagó y que ahora es acreedor. O sea, sigue protegido por el contenido contractual. Se lo mencionaba en algún momento. Si existe una cláusula penal, ahora él la puede utilizar. Oye, pero yo no pacté contigo, mala suerte. Yo pagué como tercero, ahora me soy robado, aplico cláusula penal. ¿Sí? Todas las garantías. Entonces, no necesariamente se dan estas tres circunstancias en todos los casos de cumplimiento de o de pago, porque podría ser un pago por tercero, podría ser un pago por consignación. En el pago por consignación, ¿hay efecto satisfactivo? No lo hay, porque no está recibiendo el acreedor, estamos consignando un pago. ¿Hay efecto liberatorio? Sí lo hay. ¿Hay efecto liberatorio? ¿Hay efecto extintivo? No lo hay. Entonces, no necesariamente todos los efectos se dan cuando estamos hablando de pago, porque el pago por consignación es un supuesto distinto al pago por tercero, que es un supuesto distinto al del pago por el deudor, que es un supuesto distinto al pago por persona a nombrar y cosa por el estilo. Entonces, si se paga bien, supuestamente se determinan los efectos jurídicos que están detrás de esto. ¿Cuál es el punto? Que cuando analizamos esta figura hay que entender que en la concepción de las obligaciones de nuestro ordenamiento jurídico es el momento de pago, el momento en que se debería hacer efectiva la transferencia de propiedad. ¿Se acuerdan de ello? Eso queda claramente explicado cuando nos encontramos ante transferencia de propiedad de muebles. Porque celebrado el negocio jurídico nace la obligación y nacida la obligación, en el momento de pago se efectúa la transmisión. ¿Sí? Entonces, yo tengo el contrato de compra-venta, nace la obligación, esto es obligación de transferir la propiedad, obligación de pagar el precio del dinero, pero es una obligación. En el momento de pago, cumplo la obligación. Lo lógico es que si estamos en un sistema obligacional, la causa fuente de la transferencia de la titularidad real, del derecho real, se da aquí. Y el momento en que se hace efectiva esa transferencia de propiedad es aquí. ¿Cómo se llama la razón de ser de la transferencia de propiedad? Muy bien. El mecanismo a través del cual se hace efectiva eso es el modo. Y tenemos la bendita referencia al título y el modo explicado. Se condecidía con la lógica de obligaciones, porque el título es una cosa distinta del modo. Yo no puedo decir que soy y no soy a la vez. Yo tengo que decir que esto es lo que esto no es y al revés. O sea, no puedo quedarme feliz en la vida yendo caminando por ahí mirando las estrellas pensando que algo puede ser título y modo a la vez. ¿Ya? Pero nos dicen eso. Entonces, eso es imposible de conceptualizar filosóficamente, jurídicamente, y ese es el problema. En muebles la cosa es fácil, porque una cosa es el título, la otra cosa es el modo. ¿Cómo se transfiere propiedad? Es una complicación teórica que les voy a explicar después del break. ¿Ya? Tomemos un cafecito, tomamos un descansito y continuamos en